Bueno, ya hacía mucho tiempo que no colgaba ningún vídeo. Este es porque he tenido la suerte de leer una novela extraordinaria, La broma infinita, de Foster Wallace. Ya no... El tipo se suicidó, ya no... No hay ninguna manera ya de... Un tipo bastante joven, o sea que puede ser de nuestra generación, un poco mayor, pero bueno, ya no vamos a poder hablar con él. Es una novela extraordinaria. Quería empezar diciendo eso. Esto no es el Juego de Tronos. Iré abundando sobre eso conforme voy hablando, ¿Por qué no es el Juego de Tronos? Porque lo que importa no es una historia que te está contando. Sí que importa, por supuesto, hay una historia que te está contando. Pero lo que importa es el cómo la escribe, el tono, la voz del autor. La novela fantástica tiene un gran problema, que es que no tiene... Muchas veces la voz no es inexistente, la forma de escribir es neutral. Y esto no sucede con los grandes autores. Normalmente cuando... Hay un ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, que es que vale más la pena el primer párrafo de 100 años de soledad, cuando dice aquello de aquella tarde frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Abulera buen día. Se acordó de cuando su padre lo llevó a ver el hielo. Pues solo ese párrafo vale más que toda la novela, por ejemplo, del médico junta. Eso no quiere decir que el médico sea una gran historia, es alucinante, o Juego de Tronos, o Los hijos de la bruma. Ya me gustaría a mí escribir la mitad de bien que esa gente, Pero si por escribir así, digamos que hay que cortarse un brazo para hacer novelas como sobre la que vengo a hablaros, hay que vender el alma. Solo quiero decir bueno, va a ser larguito, va a ser, a lo mejor no sé el rato que voy a estar, pero antes de empezar a leer la novela leí unas cuantas críticas, siempre hablaba de la broma infinita, que si la broma infinita esto, el otro, ninguna te decía nada. No sé si por el tema del spoiler tan famoso o porque tampoco se habían enterado mucho. Yo entiendo que muchas veces la gente hablaba de eso porque no se había enterado mucho de la novela, Y no me extraña, es complicada de leer. Es muy exigente. Yo de hecho he tenido pesadillas leyendo esta novela. He tenido pesadillas en las que leía capítulos que me los inventaba yo sobre la marcha, pues en el sueño. He tenido un par de pesadillas de estas y además me esforzaba mucho por leerlo y no lo entendía, lo tenía que volver a repetir. No recuerdo solo de los dos, recuerdo uno y iba, no sé por qué, porque la acción sucede en Boston y las afueras de Boston, y mis pesadillas iban sobre el precio de los menús de los restaurantes en Barcelona. Tampoco tiene mucho que ver, pero bueno. La novela son 1200 y pico páginas, creo, de las cuales unas 100, sí, 1200 y pico, unas 150 son notas del autor, pero son notas que hay que leer, No es necesario leer las notas para entender la novela, para seguirla. De hecho, muchas veces dificulta la lectura porque son tantas, tan profusas y de vez en cuando tan largas y otras que no te aportan demasiado. Por un afán que hay en la novela siempre de rectitud y de especialización, de dar con la palabra adecuada, que no estoy dando yo con la palabra adecuada ahora. Por ejemplo, si en la novela se describe que toma alguien para deshabituarse a las drogas, pues te explica quién fabrica esa sustancia, en qué consiste, cuáles son sus semejanzas con otras, etcétera. Es casi un vademecum. En parte es un vademecum, En las notas, a pie de página. Aparte de eso, el resto de páginas son, son 1000 y pico de páginas dedicadas, yo creo que a descifrar un poco la estructura del
del deseo. Vamos a intentar saber qué cojones es la broma infinita. Vamos a hablar un poco de geografía, política y el tiempo. Geografía política. Nada, no, buenas notas. Todo sucede en un país, en una asociación de países, Estados Unidos, México, Canadá. Básicamente la acción se desarrolla en Boston, pero bueno, para el marco geopolítico es ese. Es la gran configuración, o algo así se llamaba. Me acuerdo porque hace como un mes así que acabé el libro. Básicamente la historia entre Estados Unidos y el Quebec. Por los protagonistas, por los protagonistas. El tiempo puede ser 2017 perfectamente, 2020 o el año 2000. Es un tiempo de algo diferente. Pongamos que el tiempo se acaba en 2005 y a partir de 2005 el tiempo está subvencionado. Voy a mirar una cosa aquí. Daros un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué año estamos? Pues estamos en el año de la ropa interior para adultos Depend. O el año de las galletas María, o el año de... yo qué sé. O el año de los burdeles de la Costa Brava, yo qué sé. Es un tiempo subvencionado. Aparte de eso, es una sociedad y un mundo que puede ser perfectamente el nuestro. Hay rasgos de ciencia ficción que no son son llamativos, pero es curioso, son muy llamativos, pero no son importantes. Por ejemplo, hay una zona con bebés gigantescos. Nacen y se desarrollan hasta alcanzar dimensiones gigantescas, pero de las 1000 páginas en que se habla, 1000 y pico páginas de novela, pues a lo mejor se habla de ellos en un párrafo o dos, porque no es importante. Los elementos de ciencia ficción, si bien se dan, no son importantes para la novela. Y ahora vamos ya a centrarnos. La estructura del deseo y la broma. Y yo voy a decir que es la broma, me da igual. Spoiler, si no lo vais a leer, pues no pasa nada, pues ya lo explico. Y el que lo vaya a leer va a dar igual que se lo explique. Y esa es una de las diferencias entre la literatura que yo considero de verdad, sin ninguna base de... Me costaría mucho defender esta posición en base a argumentos racionales. Es más una posición estética, o de gusto si queréis. Ni siquiera es una posición estética porque hay que razonarlas también. Es más una cuestión de gusto, o de sentimiento, de feeling, o de snobismo literario, me da igual. Bien. La estructura del deseo y la broma. La broma infinita. No es una cosa, puede ser un cúmulo de cosas. Puede ser la broma que te hace el tipo por estar leyéndote el libro. Puede ser lo que en la novela se llama el entretenimiento. Y dentro del entretenimiento hay un entretenimiento total. Uno de los... no protagonistas, porque en el tiempo real en que transcurre la novela el tipo ya ha fallecido. Pero sí, claro, por supuesto se habla mucho de él. Es el fundador de una escuela de tenis. Ingeniero, científico, cineasta. Desarrolla. Esto te enteras cuando llevas ya 600 páginas de la novela, leída. A partir de las 600, 500 páginas, la novela empieza a tener sentido. A partir de ahí, antes de eso, estás alucinando porque te está gustando, está extraordinariamente bien escrito, pero no sabes de qué cojones va la cosa. Por eso es una broma también, desarrolla el entretenimiento absoluto. Es un entretenimiento audiovisual. El que lo ve se queda absolutamente enganchado. No necesita más que... tal vez un segundo para quedarse enganchado y ya no piensa en nada más. Ya no piensa en comer, ya no piensa en beber, ya no piensa en el sexo, ya no piensa en la amistad, solo piensa en estar delante de la televisión viendo y escuchando el entretenimiento hasta que fallece, por supuesto. O se suicida si se lo quitan.
Entonces, la acción se desarrolla... Pero hay más, esta es solo una parte de la estructura del deseo. La acción básicamente se desarrolla en unos pocos espacios, vamos a decir 3. Una escuela de tenis para niños y adolescentes, una casa o asociación para personas que están en procesos de desintoxicación por drogas, alcohol, abusos, etcétera. Y las conversaciones tienen casi todas lugar en la montaña, entre un espía, un agente infiltrado y un terrorista del Quebec. Todos buscan la broma, todos buscan el entretenimiento absoluto, unos para evitar que los terroristas lo diseminen. Los terroristas, que además son unos terroristas muy, muy graciosos, si no fuera porque son bastante cabrones, que son los asesinos de las sillas de ruedas. Todos estos terroristas van en silla de ruedas. Se explica en la novela por qué casi todos van en sillas de ruedas, o porque tienen las piernas destrozadas, etcétera. Unos juegos macabros, de allí del Quebec, supongo ahí, entre los bosques, pues la gente se aburre. Pero las conversaciones entre ellos dos hablan del deseo, de la manera de pulirlo y de cómo sirve a la nación y de las diferencias entre un quebequés y un norteamericano, según las veía Wallace. Es un crítico del sistema capitalista, no un crítico acérrimo, sencillamente no es un crítico acérrimo en el sentido de que ve en el capitalismo o la maquinaria norteamericana todo el mal y todo el bien lo ve en el quien se le enfrenta, sino que ve en estas conversaciones que son conversaciones sobre el deseo, sobre la forma de desear una sociedad, sobre la forma de querer, de vivir la libertad, de tener las opciones, que sería representado por la sociedad americana, y el quebequés, que le habla de la importancia del deber, no de la opción. Da igual si eres libre si no cumples con tu deber. O sea que en el fondo la libertad no importa. Son dos concepciones, seguramente estereotipadas, pero las trata con cariño. Es una de las es el respeto enorme que tiene por los personajes hace que no pueda mentir y derivar todo el mal hacia una facción y todo el bien hacia la otra, sino son facciones encontradas, sencillamente que se postulan, se critican la una a la otra, y así tanto sus virtudes como sus defectos salen a la luz. Si escuchamos a, yo qué sé, un dirigente comunista hablar del capitalismo, nunca va a ser nada bueno, no va a tener nunca nada bueno, o lo único que tendría bueno sería lo que decía Marx, ¿no? Que es como el paso anterior, un paso necesario para llegar a la revolución comunista. Al revés, un defensor acérrimo de las ideas liberales, que yo estoy más cercano a ellas, por si a alguien le interesa, no vería absolutamente nada bueno en la colectivización. Bueno, es igual, el cariño con que trata las ideas hace que no juzgue y no encuentre bienes ni males absolutos. Pero estamos hablando de la estructura del deseo, de cómo desear, de cómo hacerlo. También en la escuela de tenis. La escuela de tenis es alucinante. Tal vez es lo que ocupe más la zona más larga de la novela. Los chicos pemulis, los instructores, la gente que trabaja allí, el deseo de los muchachos por mejorar, por llegar a ser alguien, el no deseo, el rendirse, la droga en la adolescencia, sobre todo en centros de gran exigencia, tanto académica como física. La droga, el paralelismo entre el deporte, digo deporte de élite porque no son profesionales, pero viven en una academia con unas normas espartanas
espartanas tanto a nivel, como he dicho antes, académico y deportivo. Se levantan por la mañana, van a hacer deporte, estudian, vuelven a hacer deporte, van a comer, vuelven a hacer deporte, luego hacen pesas por la noche, acaban destrozados todos los días, se drogan para poder resistir. Y entre ese deporte profesional o semiprofesional y el mundo de los que se están deshabituando, hay unos paralelismos enormes y muy curiosos. También es el deseo, El deseo por unos, y también es el deseo y también es de nuevo, el no encontrar, no poner de todo de un lado solo el bien y del otro solo el mal. La clínica de desintoxicación no es una clínica, es más bien un lugar en el que estar mientras vuelves, tu vida vuelve a tener sentido. Es un lugar donde no todo el mundo quiere desintoxicarse, no todo el mundo quiere tener una vida, un jardín, una señora, unos perros y unos niños. No todo el mundo quiere volver a una vida que muchos de ellos no han conocido. Hay infancias desgarradas, se explican, son historias que se explican, con cariño siempre. Porque hay vidas que ellos no conocen, vidas que consideran absurdas, vidas que está todo tan liado, no hay una verdad, no hay una verdad a la vida. Incluso aquellos, como uno de los personajes, que Gately, que sí se han desintoxicado. Incluso esos personajes tampoco ven toda la ventaja, tampoco ven el sentido en las cuestiones de Alcohólicos Anónimos. Tampoco llegan a ver con claridad que su vida va a mejorar o va a llegar a algo. No. Es complejo como la vida. La novela es compleja como la vida. El deseo es muy complejo, se entrelaza con otros deseos, con los propios, enfrentados. Aquí es donde el nivel, aquí vuelvo donde llegaba al principio, espero acabar ya, porque me podría pasar todo el día hablando de esta coña de la novela. Uy, qué ruido esto. ¡Me atacan! Me he perdido. Nada pasa nada. Pero quiero ir acabando. En este trato de los personajes es donde está lo que yo entiendo por literatura. La historia no es una gran historia, todo pasa realmente quitando los flashbacks y flash forwards, así en lenguaje de Lost. No pasa, no es un espacio de tiempo demasiado grande. Sí hay muchos personajes, sí es la novela muy larga y son tratados con bastante profundidad. Pero lo que cuenta no es que haya una historia, no es que haya unos terroristas persiguiendo un objeto potencialmente destructivo, ni un gobierno intentando defenderlo, ni una escuela de tenis que está relacionada, porque la escuela, el fundador de la escuela de tenis es el señor que inventó este entretenimiento, sino la profundidad, el delicado cariño con el que trata cada personaje, las profundidades del alma de cada uno de ellos. Están muchos más vivos que mucha gente que conozco. Estos personajes están mucho más vivos, desde luego, que yo. La novela no es compleja a nivel de que haya una historia extraordinaria con muchísimos personajes, cada uno actuando de una manera o de otra. Es personaje por el grado de detalle. El grado de detalle es... Se me había ocurrido primero la batalla, no sería la palabra desgarrador, pero en parte sí. Porque desgarrador implica no solo da firmeza al grado de detalle, sino que es una palabra que, en cierto modo, alude a nuestro sentimiento
somos nosotros quienes nos desgarramos. Y en cierto modo sí, esa precisión, que era la palabra que buscaba yo cuando empecé a hablar, esa precisión hace que algo se nos rompa por dentro, algo que nos dice, para ya, no entres tan a fondo en el asunto, no entres tan a fondo. El tipo entra, sin problema. Bueno, voy a parar ya. Ha sido unos breves retazos. Solo quería hablar un poquito de lo que es o puede ser la broma infinita. La novela, en cierto modo, también, como dicen aquellos, que puede ser una broma, porque realmente cuando acaba, sí, te lleva a una transposición. Sí, cuando empieza, parece que empieza en el futuro, pero no en el futuro interestelar, sino tal vez unos meses después o un año después. No tiene demasiada importancia. También al final dices, ¿qué ha pasado aquí? Realmente no se resuelve nada. Y es que da igual. En cierto modo está mal cerrada, en cierto modo estaría mal cerrada si fuera una novela que te cuenta una historia, porque al final no. Pero no es eso. Entonces, en cierto modo sí que concluye por qué. En cierto modo sí que está el alma del personaje, de las personas de las que se habla, está en cierto modo cerrada. Es como si dijeras, ya, da igual, lo que ya estás. Los caracteres están descritos y están expuestos. ¿Qué más da? ¿Qué más da lo que digamos ahora de ellos? ¿Qué más da donde los lleve la vida? Solo pueden ir donde el carácter marca, no sé quién decía esto, el destino es el carácter. Solo pueden ir donde tienen las cartas marcadas para ir, solo pueden hacer aquello que están marcados para hacer, en función tal vez de su deseo, yo qué sé, de su estructura neuronal, me da igual. Y ya está, seguramente muchas, como las hago así las cosas sin apuntes ni nada, me dejo muchas cosas en el tintero, pero es una novela inagotable. Mira, voy a leer esto me lo había dejado aquí, ¿no? Son 2 minutos, solo voy a leer. Es un párrafo, es larguito, pero es algo menos de una página, Cuando digo Alcohólicos Anónimos se refiere a de Boston, que son las diversas asociaciones de Alcohólicos Anónimos de Boston, menos de un párrafo. Pero es divertido lo que encuentran divertido los oyentes en las reuniones de los Alcohólicos Anónimos de Boston. El siguiente tipo de estudios básicos avanzados, convocado por su jefe brillantemente calvo y vestido de vaquero, es clara y terriblemente poco divertido. Dolorosamente novato, pero aparentando estar tranquilo, ser un veterano, desesperado por divertirlos e impresionarlos. El tipo tiene la clase de experiencia profesional de tratar de impresionar a un grupo de gente. Se muere por caer bien. Está actuando. La audiencia de Bandera Blanca se da cuenta. Bandera Blanca son el grupo de Alcohólicos Anónimos que llevan ya, 30 años fuera de la sustancia. Hasta los 3 auténticos imbéciles del grupo lo ven claramente. No es un público normal. Un alcohólico anónimo de Boston es muy sensible a las manifestaciones de ego. Cuando el novato se presenta, hace un gesto irónico y dice: «Me dicen que me ha sido concedido el don de la desesperación. Estoy buscando la ventanilla donde pueda cambiarlo». Todo suena previamente ensayado y carente de toda espontaneidad, además de cometer la ofensa cardinal de emitir un mensaje que parece reprobar más el programa que a uno mismo. Solo se oyen unos tenues murmullos y la gente se mueve en sus sillas con una leve señal de incomodidad. El peor castigo que ha visto infligir Gately, que era uno de los personajes que hablan, a un orador de compromiso es cuando los anfitriones se avergüenzan de él. Los oradores, que están acostumbrados a darse cuenta de lo que el público quiere oír y entonces lo brindan, descubren rápidamente que este público no quiere que se le informe de lo que un tercero piensa que ellos quieren. Se trata de otro acertijo, con el que al final Gately se le agotaron las neuronas. Parte de estar finalmente cómodo en un alcohólico anónimo de Boston es justamente que se te agoten las neuronas, tratando de dilucidar asuntos como este, porque literalmente no tiene sentido. Cerca de 200 personas castigando a alguien porque se avergüenzan de él, matándolo al morirse ellos empáticamente junto a él y por él, ahí arriba en el estrado. El aplauso al final de su discurso produce una sensación de alivio como la de un puño que se abre, y los gritos «vuelve otra vez» son tan sinceros que resultan casi dolorosos.
Solo una muestra, ¿eh? Y adiós.